compartir con ustedes un nuevo episodio aquí en el podcast Fuera del Cuadro. Hoy con un tema apasionante realmente. Como cada vez que tenemos estos podcasts, nuestros invitados son quienes seleccionan el tema y qué gusto hoy poder hablar de esa compañera por generaciones. Pues quizás en el pasado tuvo tanto impacto, en el presente aún, pero como que queda la pregunta, ¿en el futuro todavía seguirá siendo la compañera de generaciones? Bienvenido, señor Fabián Pino, pastor, comunicador, empresario, pero hoy conversaremos acerca de la radio, compañera de generaciones. Bienvenido. Gracias, Alvita. ¿Qué tal? Quien nos está mirando, es un gusto estar con usted y compartir también este tiempo, si es que estoy para cualquier pregunta. Bueno, más que pregunta o entrevista es un diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hasta nos faltaría tiempo porque tanto usted como yo y quizás muchos de quienes ahora nos miran, pues son apasionados por la radio, por lo que implica este medio de comunicación, por todo el alcance que tiene y viene a mi mente cuando planteamos este tema de recuerdos de generaciones atrás que fueron tan conmovidas en sus emociones, en el diario vivir, en la información, a través de este medio de comunicación que pareciera en relación a otros pues ha prevalecido con la misma fuerza, según mi perspectiva. Ahora yo quiero conocer también la suya. Hablar de la historia es bonito porque es recordar y empezar a valorar también a través del tiempo lo que se ha podido, en parte yo diría lograr, ¿no? Todo empieza como un sueño, como creo que todos tenemos. Los inicios fueron con muchas ilusiones, empezar de nada prácticamente, en el desconocimiento de lo que era la comunicación. Nuestro único deseo era compartir eso que Dios había puesto en nuestras vidas, utilizar como una herramienta, sabiendo que a través de la radio, que es un medio, se podía pues, seguir proclamando, sembrando el Evangelio en aquellas personas que no lo conocían. Así que fue un reto desde el principio, lleno de ilusiones, con mucha gente que estaban ahí para animarnos, para motivarnos. En esos años el asunto político estaba en un cierto cambio, eran los años 93. No existía lo que hoy es el Alcatel. Solo para como ponerles en el contexto a nuestros amigos que nos miran, quizás en otros países también, les recordamos que estamos en este podcast aquí en la mitad del mundo, en Ecuador, Riobamba, Ecuador específicamente, y entonces aquí nuestro invitado se está refiriendo específicamente al medio de comunicación radio estéreo familiar 107.3, por eso nos habla, ¿no?, de estos inicios en el año 1993. Era más o menos el mes de abril y un amigo mío que es también comunicador quería vender su medio de comunicación. Entonces él me llamó y me propuso para comprar. Claro, él podía venderme los equipos, pero no lo legal que es el permiso de la frecuencia. Entonces no se dio por ahí, pero nos quedó la ilusión y empezamos a averiguar cómo era esto. Entonces, en ese entonces había la Dirección Nacional de Frecuencias, así se llamaba, y había pues una persona encargada del director. Y me recuerdo tanto que fuimos a hablar, siempre apoyado con mi mamá. Fuimos y me recuerdo que llegamos en la tarde, nos dieron la cita con quien era el director en ese entonces, me acuerdo el nombre del ingeniero Adolfo Loza. Y claro, cuando ingresé con mi mamá, me senté ahí, no sabía cómo empezar ni decirle cuál era nuestro deseo. Entonces, de primera nos dijo que no había cómo, que el asunto era muy difícil y todo lo demás. Para esto yo había averiguado que quien era el director era un riobambeño de acá de nuestra ciudad, claro, vivía en Quito. Entonces prácticamente nos llegó y me acuerdo que era un 9º piso. Bajamos
por el ascensor pensando, dije, Dios mío. Pero había algo dentro de mí que decía, no, mañana regreso. Contra todo pronóstico, sí. Pero insiste. Esa noche nos quedamos como mamá en Montel, oramos hoy de mañana. Y esto no sabe nadie, es la primera vez que estoy contando. Entonces, habíamos orado en la mañana y pidiendo al Señor que nos dé gracia. Y llegamos al mismo lugar. Obviamente había que esperar, había gente antes que nosotros en el turno para hablar con el director. Éramos los mismos del día anterior. Es decir, que llegamos y nos tocó el turno, y el momento que íbamos a ingresar, el director estaba hablando por teléfono con alguien que ya nos dieron paso. Entonces él estaba hablando y parece que alguien estaba pidiendo también, solicitando una frecuencia, estaba diciendo eso no hay cómo, y estaba negándole a alguien vía telefónica. Yo dije, a lo mismo venimos nuevamente. Entonces me recuerdo que terminó de hablar y me volvió a mirar a mi mamá y a mí, y directamente hablando le dije, mire, nosotros necesitamos un medio de comunicación, y le dije directamente, para poder extender el reino de los cielos, y queremos a través del medio pues comunicar el evangelio, y porque ese es nuestro deseo, y queremos hablar de Dios, le dije así. Ese Dios que en este momento está aquí con usted. Wow. No recuerdo que sí, porque yo sé que usted aquí debe tener muchas situaciones difíciles, pero si usted me permite, quisiera orar por usted, porque sé que habrá pues problemas, dificultades. Si usted me permite, puedo orar con usted. Y el hombre me quedó viendo así medio sorprendido, claro, y solamente inclinó la cabeza y oré. Y claro, agradecí a Dios, y parte de la oración fue: Señor, bendícele acá al ingeniero Loza. Sé que está con muchas dificultades, muchos problemas, es un cargo muy importante. Sin embargo, quiero pedirte por su vida, su familia. Y bueno, terminé de orar ahí. Y me recuerdo que cuando terminé de orar, me quedó mirando y dijo: está bien, les voy a ayudar. Wow. Eso fue, no fue que nos aprobó, pero dijo: les voy a ayudar. Entonces no sabíamos ni cómo hacer ni nada. Y enseguida salimos y ahí averiguamos cómo eran los trámites. Y no había como en estos tiempos del concurso, sino simplemente uno presentaba los documentos, y obviamente iba por un órgano regular, llenando algunas situaciones que pedían en el área técnica más que todo. Entonces así fue que nos asesoramos con un ingeniero en la materia y entregamos todos los documentos. Para esto pues estaba de ministro de gobierno también una persona de Cali Riobamba. Estaba el ingeniero Juan Romero. Entonces le habíamos conversado y él parece que llamó también. O sea, todo se fue dando, ¿no? Y el trámite que siempre ha duraba meses, incluso hasta años. En el mes fue los fines de abril que habíamos conversado. Para el mes de julio ya estaba aceptado todo lo demás. En cosa de 2 meses se dio todo rápido. Y ahí claro. Empezaron ya a emitir la programación. Bueno, yo tomándome la palabra y creyéndole a Dios, empecé a averiguar el valor de los equipos, todo el asunto que teníamos que hacer, como la construcción de una caseta en Cacha. Y en esos tiempos estaba como pastor principal de una de las iglesias acá. Entonces muchos de los hermanos, me recuerdo que subimos un día, hicimos una gran minga y un video por ahí. Subimos casi 80 hermanos, porque en ese tiempo no había carretera ni nada. Claro, entonces, y cuando usted menciona Cacha, para quienes no conocen, es una elevación, una montaña. Está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, Riobamba está a 2.800. Entonces está acá cerca, ¿no? Pero no había nadie en la infraestructura, no había agua, no había, obviamente, los materiales que tenían que subirse para armar la caseta. Ni tampoco carreteras de primera. Entonces tuvimos que hacer esa minga para transportar lo que era el macadam. Y los municipios estaban pequeñitos, también cargaban el macadam.
todo lo que se necesita para hacer una construcción. Y así fue como empezó todo. Apenas terminamos de hablar con el ingeniero, pues manos a la obra. Y bueno, es algo bien lindo que ahí hay un video que un rato ojalá podamos verlo, de cómo se hizo esa minga y luego la estructura ya de la primera torre que pusimos ahí. Y claro, averiguar cuánto costaban los equipos, ¿no? Claro, buscamos asesoría técnica y ya compramos, yo compré antes de que me den, creyéndole a Dios y exacto. Pasos de fe que hemos dado. Entonces, para el mes de julio, 22 de julio de 1993, estábamos ya armando todos los equipos y haciendo las primeras pruebas. Yo tenía algunos aparatos en ese entonces porque en ese entonces también tenía un sonido que servía para las campañas que hacíamos. Entonces en la misma consola, una Pibe, me recuerdo, de 16 canales, que en ese tiempo era algo muy grande, ¿no? Fue la consola que ocupamos para las primeras emisiones. Y luego, pues en ese entonces se manejaban lo que eran las caseteras. Una Sony, que me recuerdo. Y ahí fuimos formando el estudio, ¿no? El estudio. Y todo empezó con una ilusión ahí, con algunos amigos muy cercanos que estaban junto conmigo, que soñábamos en el asunto. No puedo dejar pasar los nombres como de Ramiro López, John Vallejo, que eran amigos que estaban cercanos ahí para empezar este sueño. Ese día, ese 22 de julio, yo estuve allá en Cacha, en el cerro, haciendo las primeras pruebas, ya que en el estudio estaba John Vallejo. Fue algo bien lindo, bien especial escuchar por primera vez la radio. No teníamos programación, no teníamos nada. Claro. Era algo que todo empezaba a poner música, tal vez. Y que la ciudad estaba a la expectativa, me imagino, ya se pasó la voz de que iba a haber ese medio de comunicación. Entonces fue algo muy lindo, recuerdo ahora con cierta nostalgia, ¿no? Porque son inicios, son sueños que se iban cumpliendo. Y por sobre todo tengo que entender y reconocer que Dios estaba en el asunto. Estaba y sigue, ¿no? Sí. Porque ya, ¿cuántos años entonces va a ser? Vamos a cumplir 33. 23 años. No, perdón, 32 años. Sumando mal. Del 93 al 2025 estoy ahí. Así que ahí empezó el caminar así más o menos. Y me recuerdo que en esos días alguien me había hablado de un congreso de comunicación cristiana. Internacional. Sí, que era creo el segundo año que ya se daba. Arrancó en Paraguay, fue el primer congreso, y el siguiente iba a ser en Panamá. Y era justamente a finales de julio, o sea, luego de una semana. Todo rápido, sí. Luego de una semana, así que apagamos la radio y nos fuimos. Fuimos algunas personas, me acuerdo del pastor Rosero, que era también parte de la radio, Francisco Rosero, fue mi mamá, mi esposa también, y había pues, en este congreso había unos expositores que para esa época eran los que estaban dentro del medio latinoamericano, haciendo comunicación cristiana con mucho renombre, ¿no? Como Luis Palau, estaba el hermano Pablo, eran los expositores, sí, Alberto Motesi. Bueno, era mucha gente que estaba en el mundo de lo que era la comunicación, tanto en radio como en televisión. Y figúrese, iniciando recién y ya, Manuel Bonilla. Y ya está con estos personajes, Sí. que solo se los escuchaba a lo lejos, sí, se puede decir, ¿no? Y ahora entonces, asistir allá, estar ahí en Coicón, en Panamá, fue algo que vino bien en el tiempo exacto, ¿no? Porque es en el tiempo exacto. Como que nos abrió un poco los ojos en qué nos estábamos metiendo. Y también fue un punto de encuentro para combinar con algunos ministerios, concretar, conocerlos, como de tu historia preferida, algunos ministerios que nos daban materiales para la radio, también con cantantes, con músicos que había, ¿no? Que nos proveían de materiales.
Entonces fue algo muy lindo poder tener este congreso que en cierta manera nos capacitó un poco más, nos dio una visión más amplia de entender que esto era nada más que un medio, pero que había que hacerlo primero con excelencia, tanto en lo técnico y en el contenido, que es el asunto, ¿no? Sobre todo, sí, el contenido. En cómo hacer un programa. Entonces fue Dios que nos fue guiando paso a paso. Creo yo que lo más grande, había una ilusión y el anhelo y el deseo de poder, a través de la radio, pues cumplir esto que para todo creyente, no solamente quienes estamos en radio, está designado como una orden. Mateo 28, 19, 20 no se limita a pastores, a líderes, si no es para todos, y por todo el mundo, predicar el Evangelio. Es lo que se conoce como la gran comisión. Así que habíamos entendido eso y empezamos, ¿no? Yo creo que con ciertas, cometiendo algunos errores y gestiones, ¿no? Normal, claro. Pero partiendo siempre, la visión era, nuestro deseo y anhelo era, además de que la iglesia sea fortalecida, poder utilizar el medio para alcanzar a los que no conocen de Cristo. Y realmente se logró aquello, porque sí, hemos escuchado varios testimonios y generaciones, como decíamos en un inicio. Quizás parece 1993, niños, madres jóvenes, familias jóvenes, empezaron con esa ilusión de por fin, a través de la radio, una radio que la hicieron propia aquí en la ciudad y que sus ondas se expandieron por el centro del país, pues pudieron por fin tener ese mensaje que edifica, esperando quizás encender la radio temprano y estar hasta el final de las emisiones de los programas. Y ahora son personas que crecieron, muchos de ellos, de estos niños de aquel 1993, luego también quisieron seguir ese camino, apasionados por la comunicación, por la radio. Sí, o sea, hay tanto que contar a través de la historia, ¿no? Creo que gente, me recuerdo que muchos se amanecieron ese día del 22 al 23 escuchando. Poníamos música nada más y así fue como nació. Pero yo creo que parte fundamental y determinada es que pudimos salir a eventos, a congresos, siempre que había un congreso de COICOM nuevo en 95, fue en México, en Acapulco. Ahí fui con mis papás también. Y había que capacitarse, había nuevos ministerios que nos podían proveer en cuanto a la música y también en cuanto a la programación que necesitábamos. En ese entonces lo común era que la radio se encendía en la mañana y se apagaba en la noche. No solamente en la radio, en la televisión, también usted recuerda ¿se acuerda que se apagaban? Claro. Incluso la televisión empezaba solo en la tarde. Claro, sí, solo unas pocas horitas, nada más, en blanco y negro. Bueno, en ese tiempo yo era niña, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que parte fundamental fue que Dios nos fue abriendo campo, saliendo a eventos. En el en el 92 empezó lo que era el Congreso de Expolid, que empezó como reunión 92, antes que empiece la radio. Yo en el 93 ya me fui a Expolid. Asimismo, fue un punto de encuentro para eso. En ese entonces empezó como reunión de libreros en el año 92, de los ministerios, de las editoriales, de los libros, y luego se fue sumando ya cantantes y también luego medios de comunicación. Entonces siempre se daba en Miami. Entonces esto también sirvió para tener contactos, para incluso cuando viajábamos actualizarnos en lo que era la compra de equipos. El sistema RPT que estaba saliendo, entonces se hacía transmisiones por teléfono, ¿no? Entonces fuimos adquiriendo equipos, micrófonos y todo eso en estos eventos que fue un punto de encuentro. Así es que ahí hemos ido transitando, ¿no? A través de los años. Exacto, a través de los años, reforzando, aprendiendo, caminando.
en esta apasionante vida de la radiodifusión y no solo de quienes hacen radio, sino también de los oyentes, la audiencia siempre esperando algo nuevo, siendo edificada, quiera que no, personas incluso que no eran creyentes ni quizás no, digamos, no gustaban mucho de un contenido cristiano, de pronto evangélico, pero sí, estas personas también fueron, digamos, tocadas, transformadas. Yo vuelvo a decir, los tiempos son perfectos en Dios. Nos permitió esto conocer gente, medios, ministerios, cantantes, ministros, y esto permitió tener amistades también. O sea, a través de la radio, de los congresos, conocimos a hermanos como Rabito, conocimos a hermanos como Oscar Medina y varios cantantes recordando exacto. Eso terminó en que podíamos hacer las invitaciones, ¿no? Y claro, yo tenía ya una retórica, ¿no? Ustedes siempre llegan a la capital, a Quito, pero a mi ciudad nunca van, y en cierta manera a veces utilizando un poco de una manera, yo diría equivocada, decía, pero la Biblia manda que nos vayamos a todo el mundo. Y algunos aceptaron el reto y vinieron. Recordará usted que vieron algunos de los cantantes. Me recuerdo Rescate, por ejemplo. Con Rescate yo pienso que cuando los conocí, cuando estaban empezando, y alguien me los presentó, que es un grupo de Argentina que estaban empezando. Y cuando les hice la invitación me aceptaron de una, ¿no? Pero empecé a hacer el contacto y fue difícil, o sea, fui insistente. En cada evento que me encontraba, tal vez 2 o 3 años, que nos vimos en Espolir y en otros lugares, siempre les invitaba. Y la primera ciudad del Ecuador que vieron fue acá, hicimos el concierto en Ambato, con Rescate. Entonces, así se fueron dando las cosas, ¿no? Yo diría que a través del medio Dios nos permitió abrir un poco más la visión, no solamente para nosotros, sino para los oyentes. Riobamba tuvo el privilegio de recibir a muchos ministros, predicadores, cantantes, que fueron un nexo a través de la radio. Creo que eso también Dios nos permitió hacerlo, ¿no? Y siempre buscando que el sentido de que el Evangelio sea conocido, poder cumplir la gran comisión. Creo que ese ha sido el objetivo mayor. Y diría que lo que se ha logrado, lo que se ha hecho, comparando con la necesidad que hay, creo que es muy poco. Sin embargo, Dios sabe que lo hemos hecho con amor. Y el deseo era ese. Me recuerdo que estaba como pastor en la iglesia Asambleas de Dios acá de Riobamba, y todo evento que teníamos ahí, que traíamos un cantante, lo transmitíamos. Entonces ese fue el otro asunto, que hacíamos transmisiones en vivo. Y yo también, donde me iba, trataba de transmitir desde algún lugar de donde me iba, si sea en Argentina. También viajamos una vez a un congreso que realizó CBC La Voz. Y también en el año 95 fuimos afiliados, empezaba la era satelital, usted recordará, y empezamos a ser parte de lo que era ARAS. Sí. ¿Ya? Y luego en el año 97 conocí a 98, que se dio en Quito, Colcón. Conocí a unos hermanos muy lindos de CBC La Voz, te recordará. Una hermana directora que vino por acá, la conocí. Para ese entonces ya estaba la Radio Shalom de Macas, los hermanos de la Radio Shalom. Y este hermano era conocido porque él era narrador de fútbol de los partidos en HCJB, César Correa. Usted me llamó y dijo: oye, Fabián, está acá una hermana que es de una cadena satelital de Miami. Y fue que así conocí a Martita, una hermana muy linda. Ella vino acá a Riobamba, visitó la radio, y fue el contacto que tuvimos para luego ser afiliados en CBC La Voz, que por 22 años estuvimos también afiliados hasta el año anterior
prácticamente CBC ya en sistema abierto pues ya no está más, pero siguen proveyéndonos de programas. Y el hecho de ser afiliado a esta cadena satelital pues implicó también el conocer otros contextos, el escuchar otro tipo de programación, el gustar de ese tipo de programación. Siempre tuvo mucha acogida y también permitió a la radio, al medio, pues estar las 24 horas al día con una programación variada. También conocer más porque los programas que venían desde Miami, pues entonces también daban a conocer otros ministros, tanto en alabanza o pastores o evangelistas, otros ministerios, en fin. Entonces, creo que la radio se fue construyendo ahorita, porque obviamente el cubrir las 24 horas programación en vivo era difícil. Claro. Entonces teníamos que ocupar en los inicios programas grabados o enlatados, y Alas tenía esa característica, ¿no? Solo tenía el noticiero que era en vivo. Y aparte de eso, los demás programas eran programas, ¿cómo se les conoce? Enlatados. Pero nos servía bastantísimo. Claro. La diferencia con CBC La Voz era que la mayoría de programas los hacían en vivo. Entonces fue bonito combinar estas dos cadenas satelitales y fortalecer también nuestra programación local. Pero no hay que dejar de lado lo que se pudo lograr aquí, ¿no? Porque empezamos a hacer programas. Se recordará que la radio incluso hizo una radionovela, y era bien chévere también eso. Programas en vivo de niños. Yo me recuerdo que yo empecé haciendo un programa de niños. Sí, y todo, como usted dice, sí, en vivo. Sí, era todo en vivo. Y había que ingeniárselas para hacer efectos. Con otro tipo de herramientas, claro, que ahora es aparentemente sencillo. Exacto, pero años, décadas atrás, sí, esto daba mucha rienda suelta a la creatividad y también al talento. Y la pasión que le ponía a cada quien. Luego se fueron sumando, como el caso suyo y muchos hermanos. Tal vez por obvias razones no voy a nombrarles porque me puedo olvidar, sí, se van a sentir mal. Pero Dios fue poniendo gente muy linda en cada uno de los programas, en conciertos de oración, habían programas juveniles, bueno, familiares, deportivos, y fue algo lindo porque creo yo que Dios en este tiempo que nos ha permitido estar al frente, hemos ido aprendiendo y siempre pensando en que solamente Dios es el que ha hecho todo, ¿verdad? Así es que participamos también dentro de lo que era los radiodifusores acá localmente. Al principio me veía un poco raro y todo lo demás. Reacios. Y empezar con programación también deportiva. Esto nos permitió ser parte también de los campeonatos que se dieron, tanto dentro de la iglesia local, de las iglesias de Riobamba, como también de los radiodifusores, porque antes había campeonatos de las interradios. Quedamos campeones en interradios. Quedamos campeones también en el interiglesias. Justo hoy son 25 años de que participamos en el año 96. A ver, no, pues ya en el 2000 creo que quedamos campeones. Así que son historias muy bonitas que quedan grabadas. Recordar a veces nos trae nostalgia, pero vuelvo y repito ahorita, en medio de todo, debo reconocer que ha sido el Señor primero, luego creo yo que la familia que estaba ahí acompañando, los amigos como usted y mucha gente que a veces apoyando en cierta manera estas locuras que se me venían, que creo que no eran mías sino de Dios, y luego la audiencia, ¿no? Que es lo más importante, porque en la comunicación si no hay feedback, si no hay alimentación. Por algo el eslogan que tiene Estéreo Familiar, ¿no? Del corazón de Dios al corazón del hombre. Y también siempre se le añadía algo que es al corazón del Ecuador, porque Riobamba está en el centro de nuestro país, de Ecuador. Entonces, por eso también bien acertado. Casi que estamos terminando, creo que faltarían horas y horas para compartir tantos detalles que a veces quedaron guardaditos, pero están ahí, vivos todavía. Alguien el otro día me dijo, ¿usted piensa que la radio tiene futuro aquí en
nuestro medio, en nuestro país. Y antes de que usted me dé su opinión, miremos esto. Esto es como el pasado, ¿no? Como empezó la radio y nos trae lindos recuerdos. A mí me trae bellos recuerdos de mis padres, mis abuelos y todo esto. Pero ahora miremos acá. Esta es la actualidad de los medios, ¿no? Ya estamos con la tecnología. Claro, esto es una fachada, pero sí nos recuerda cómo inició la radio, preciosa. Y ahora tenemos las flashes, tenemos el Bluetooth y tantas otras cosas. Usted está aquí hablando de los años 60, 70. Antes de eso todavía hay algo más que tal vez la gente ni sabe, ¿no? Las cintas, ¿recuerda usted? Claro, yo usé las cintas. Los micrófonos eran de carbón, de cinta de carbón. Aquí en Riobamba es la historia de la radiodifusión. Aquí nació la radiodifusión en 1927-28. Sí, el ingeniero cordobés, un riobambeño que estudió en los Estados Unidos. Y él mismo construyó los micrófonos. Y claro, fue el constructor de sus transmisores. Entonces era onda corta. O sea, no era ni AM, ni FM, era onda corta. Y ver, hay demasiada historia en esto. Sí, y lo lindo de la comunicación es eso, ¿no? Uno dar el mensaje y obviamente que la persona que recibe el mensaje pueda recibir también, en nuestro caso, ¿no? Que reciba el mensaje de la semilla del evangelio, que era el anhelo que todos teníamos. Sí, y no podemos dejar de mencionar a un medio de comunicación conocido también a nivel mundial, HCJB, La Voz de los Andes. 1930. En Quito, sí, en la capital del Ecuador. Sí. Entonces sí, hay mucho que hablar, pero todavía no me contesta la pregunta. ¿Tiene futuro la radio? Empecemos por nuestro país, ¿no? Luego, yo creo que se han dado cambios tecnológicos, pero siempre va a haber la razón de ser del medio. Hay que irnos adaptando a los cambios, como este, por ejemplo, ¿no? El podcast. Exacto. Entonces yo creo que tiene futuro, sí. Hay que ver como optimismo con los cambios que hay, irnos adaptando a los cambios y pensando por sobre todo que en el caso nuestro, la razón de ser de este medio, pensamos que la obra de Dios, mientras Él nos tiene aquí y en el tiempo que tarde en venir el Señor, seguiremos haciendo con esa misma pasión que Entonces, volvemos al tema, ¿no? De lo que partimos. La radio, compañera de generaciones, como que usted nos opina, pues sí, va a seguir siendo esa compañera de generaciones. Lo fue antes y va a seguir siendo. Entonces, ya para culminar, pues preguntarle, ¿se queda en el cuadro o sale del cuadro? ¿Nos quedamos en la radio de antaño o empezamos a salir del cuadro? Aquí salimos, acabo de decir que hay que ir cambiando, o más bien adaptándonos a lo que exige la tecnología y todos los contenidos incluso. Hay que entender eso, ¿no? Siempre preguntándole a Dios para dónde vamos, porque es lo que tenemos que hacer. Y creo que está algo metido en nosotros la comunicación. Está muy adentro. Entonces, no podemos dejarlo. Y sí quiero agradecerle a Dios, porque ha sido nada más que agradecer a los que nos están viendo, sabiendo y decirles que vale la pena en verdad, vale la pena servirle al Señor, vale la pena, incluso sin ver resultados, porque una vez humanamente no puede ver resultados, pero sabemos que según las Escrituras nos habla de aquel encuentro con el Señor en el cual sabrá recompensarnos. No poco o no mucho. Dios es fiel. Así es, compartimos el mismo criterio. Amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en este episodio con este tema tan apasionante, la radio compañera de generaciones. Y estaremos nuevamente en otro episodio con un nuevo tema. Gracias por su compañía.